Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión en vivo y en directo hoy junio 30 del año 2022. Quiero saludar rápidamente a todos los hermanos que ya están conectados aquí en el Zoom internacional de los días jueves. Tenemos a Germán David Ramírez allá en Colombia. También tenemos a nuestro hermano Edinson Mejía, Juana Rousa. Tenemos a Natalie, nuestro hermano Freddy Sempertegui allá. Levante la manito ahí desde Ecuador, el mejor país del mundo. También tenemos a a Jenny Perdomo de Colombia, Martín. Un abrazo para todos los hermanos allá en Argentina. Quiero saludar también a los hermanos que están viendo la transmisión, están enganchados desde vía Facebook. Para Raúl Reyes, un abrazo a la distancia. Jorge Quiroz, para Marc Sánchez. También tenemos para Cecilia Peláez, le mando un abrazo a la distancia. Para Miliu González, también para Juvenal Bernal. Cecilia Peláez también, un abrazo. Espero que hayan pasado muy bien. Mis hermanos queridos, espero que hayan traído la espada. Muy importante. Esto es lo que debemos llevar siempre a todos lados. Que en el carro, que me voy por acá a visitar al primo de la familia. Siempre tenemos que llevar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, o se supone que somos cristianos, tenemos que aprovechar cada momento, cada instante, cada oportunidad, cada ocasión para llevar el mensaje a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, las personas que no conocen el mensaje. Sabemos muy bien que cuando una persona no conoce al Señor Jesucristo, pues simplemente está muerto espiritualmente y tarde o temprano sus pecados lo van a alcanzar. Es importantísimo que nosotros llevemos el mensaje, compartamos el mensaje, vivamos el mensaje. Más allá de la teología, más allá de tener todo el conocimiento, es importante que compartamos la palabra de nuestro Señor a todas las personas posibles. Acuérdense lo que dijo nuestro hermano Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, que aunque yo hable, aunque me sepa toda la Biblia, de tapa a tapa hasta los mapas, aunque me la sepa de memoria, si no tengo amor por el prójimo, simplemente yo soy como un címbalo que suena así. No soy nadie. Así que es importante que nosotros, más allá de la teología, clamemos al Señor que nos dé ese amor por el prójimo. Más aún si ellos nos consideran a nosotros enemigos. Importante. Bueno, mis hermanos queridos, el día de hoy tenemos un tema muy especial, la armadura de Dios. Pero para esto quiero primero que pasemos al libro de... Permítame si lo tengo en pantalla para las personas que están viendo la transmisión. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Pero lo va a leer nuestro hermano Freddy Sempertegui allá en Ecuador. Mi hermano, bienvenido. Ok, gracias. Buenas noches con todos, que Dios los bendiga mucho. Muy bien, guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que, cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Gloria a Dios. Mis hermanos queridos, es importante que nosotros tengamos ese texto.
Ese texto tengámoslo aquí en nuestra mente como contexto de lo que vamos a leer. Así que mis hermanos queridos, agarren por favor sus papel, su lápiz y tengan su Biblia a la mano que vamos a arrancar. Bueno, mis hermanos queridos, es muy importante que tengamos las escrituras para ir corroborando. El día de hoy vamos a tratar el tema de la armadura de Dios. ¿Qué relación tiene? Aparentemente no tiene ninguna relación lo que pasó allá en esta guerra con Amalek, ¿no? El pueblo de Israel, y estaba ahí pues batallando. Bueno, aparentemente como que no tiene una relación. Bueno, vamos a ver. Pero ténganlo en mente, por favor. Ténganlo ahí en mente como contexto. Mi hermano, la frase toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios viene de Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Y yo lo voy a leer. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Es más, le pongo en pantalla también para los hermanos que están viendo ahí. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, Efesios 12 indica claramente que el conflicto con Satanás es espiritual. Y por lo tanto ninguna arma material se puede emplear con efectividad contra él y sus demonios. No podemos nosotros pararnos frente a una situación negativa y empezar a gritar: te echo fuera, te ato, te desato, cancelo, etcétera, etcétera. No, eso no lo podemos hacer simplemente por no tener un sustento bíblico. Ya vamos más adelante a ver por qué. Ahora, no se nos da una lista de tácticas específicas que él usará. Sin embargo, el pasaje es muy claro en que cuando seguimos fielmente todas las instrucciones reveladas en la palabra de Dios, podremos permanecer firmes y obtendremos la victoria sobre la situación difícil o el pecado en algunos casos, a pesar de sus ofensivas. Ahora, el primer elemento, ustedes notarán en el gráfico, de nuestra armadura es la verdad. El versículo 14, ustedes lo pueden corroborar. Esto es fácil de entender, puesto que Jesús dice que Satanás es el padre de toda mentira. Juan 8:44. Miren cómo en contraste con el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, pero Satanás es el padre de la mentira, y eso lo corrobora Juan 8:44. De hecho dice que tiene hijos. El engaño de una de las cosas que Dios considera abominables, una lengua mentirosa, es una de las cosas que Él describe como aborrecibles para Él. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17 para corroborar. Ahora, por lo tanto, somos nosotros exhortados a revestirnos ¿de qué? De la verdad, para nuestra santificación. El Padre Celestial nos ayuda mediante el discernimiento de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesús a día ser santificados. Ese es un acto sinérgico. Eso yo no lo puedo hacer solo. Recordamos que el ser humano en su propia naturaleza o capacidad no puede generar santidad. El ser humano, o el único poder que tiene el ser humano en su propia naturaleza, es para pecar. Y bueno, y para beneficio de aquellos ante quienes somos testigos, somos exhortados a ser revestidos de la verdad. Ahora, también el versículo 14 nos dice que vistamos con la coraza de justicia. Para ponerlos en un contexto histórico, mis hermanos, una coraza debía proteger al guerrero de una herida fatal en el corazón y otros órganos vitales. Claro, ahora la tecnología ha avanzado tanto que ya pues el blindaje para el soldado es como que más fuerte, ¿no? Pero también las armas han aumentado en su tecnología. Ahora, esta justicia
no se refiere a las obras o a la justicia hechas por manos de hombres, sino más bien se trata de la justicia ¿de quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro, imputada a nosotros por Dios y recibida por fe, la cual guarda nuestros corazones contra las acusaciones y cargos de Satanás y protege todo nuestro ser interior de todos sus ataques malévolos. El versículo 15 habla de la preparación de los pies para el conflicto espiritual. En la guerra, mis hermanos, algunas veces el enemigo ponía peligrosos obstáculos en el camino, ya que conforme los soldados iban avanzando, ellos iban tropezando con todos estos obstáculos. La idea de la preparación con el evangelio de la paz como calzado sugiere que nosotros necesitamos estar conscientes de que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Primera de Pedro 5:8 lo corrobora. Conscientes de que habrá trampas con el mensaje de gracia tan esencial para que las almas lleguen al conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro, al conocimiento del evangelio, del mensaje de salvación. Satanás tiene muchos obstáculos colocados en el camino para detener la propagación del evangelio. Siempre va a haber la manera. Ustedes recordarán cuando estaba sentado nuestro Señor Jesucristo con Pedro y estaban comiendo. De repente Pedro, en un acto humanista, le dice al Señor: Señor, que no te pase eso. No lo permitas. No quería que vaya a la cruz. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Wow, eso es palabras fuertes por parte de nuestro Señor Jesucristo, exhortando a un cristiano. En este caso, al apóstol Pedro. Satanás tiene muchos obstáculos, mis hermanos, colocados en el camino. Va a intentar detener cualquier proclamación del mensaje de salvación. Y obviamente incluye también a sus hijos, a sus seguidores. Y va a intentar, al igual que el Espíritu Santo, va preparando a los cristianos para el día a día, para que puedan siempre depender de Cristo Jesús en toda batalla. Satanás también tiene sus seguidores, tiene sus hijos, los cuales son preparados de manera inversa. ¿Cómo es eso, mi hermano David? Claro, porque tuercen las escrituras. Y estos están incluso dentro de algunas iglesias llamadas cristianas, lamentablemente. Otro punto es el escudo de la fe. ¡Wow! Del que habla el versículo 16. Hace inefectivo el ataque del mismo Satanás de sembrar dudas respecto a la fidelidad de Dios y de su palabra. Nuestra fe, de la que Cristo es el autor y consumador. Hebreos capítulo 12, versículo 2, para corroborar. Es como un escudo, mis hermanos, de oro, precioso, sólido y sustancial. Siempre Satanás va a utilizar ese recurso ¿de cuál? De ponernos en duda con relación a: ¿estará diciendo la verdad Cristo Jesús? ¿Verdaderamente el Espíritu Santo es santo? ¿Verdaderamente Jesús es Dios? ¿Verdaderamente el Padre nos asegura la salvación de principio a fin, tanto con el Hijo, tanto con el Espíritu Santo? ¿De verdad? ¿De verdad que la salvación no se pierde? Y todo ese tipo de dudas, todo ese tipo de cuestionamientos que comienzan a sembrarse aquí en el campo de batalla, el cual es la mente. Entonces, cuando el cristiano está de una manera desnutrida espiritualmente, falémico, calavérico espiritualmente, solamente va los domingos a la iglesia, simplemente a calentar asiento para decir: he cumplido, ya voy a ver mi prédica, he cumplido, ya está. Eso va a conllevar a una desnutrición espiritual, porque no estamos nosotros constantemente escuchando la palabra, no estamos viviendo el evangelio, no estamos viviendo esa coinonía con los hermanos. Llame al hermano cuando se sienta afligido, cuando se sienta mal, cuando tenga una necesidad de por lo menos que nos escuchen. Llámelo.
Hay tanta gente allá afuera que está necesitando de qué. Por lo menos me llamó, por ejemplo, mi hermana Jenny Perdomo, mi hermano David. ¿Cómo se siente de su enfermedad? ¿Se siente mejor en este día? Muy bien. Mi hermano Alberto, mi hermano amigo y pastor Alberto Contreras, Dios me lo bendiga, por cierto, está pasando, ya está mejorando con el tema del COVID-19. Llámenlo, mi hermano, mi amigo, pastor, ¿ya está usted mejor? Gloria a Dios, qué bueno que usted está mejorando en su salud. Damos gracias al Señor porque no se le escapa absolutamente nada de sus manos. Otro punto que tenemos ahí, de acuerdo al gráfico, es el yelmo de la salvación, del versículo 17. Eso es una protección para la cabeza, manteniendo que protegida la parte más crítica del cuerpo. Nosotros podríamos decir que nuestra manera de pensar necesita ser preservada. La cabeza es el asiento de la mente, la cual, cuando ha sido guardada por la segura esperanza del Evangelio para la vida eterna, no va a recibir una falsa doctrina. No va a dar lugar a desesperantes tentaciones de Satanás. Esa amiga, entre comillas, o esa persona que es su secretaria y está hecha la que como que lo llama y como que está muy preocupada de usted y como que ya se quiere meter en su vida íntima, personal, usted no le va a dar lugar, no le va a dar chance. ¿Por qué? Porque usted está consciente y claro de qué, de que eso lo va a conllevar a pecar. La persona no salva, por ejemplo, carece de la esperanza de protección contra los dardos de la falsa doctrina. Con facilidad caen, con facilidad se dejan envolver con textos como el de Mateo 24 que dice, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ve, ahí está mi hermano David, la salvación se pierde. Espérate, ¿qué usted no leyó en la historia de todo lo que pasó, la historia que pasó toda la iglesia hasta la actualidad? En el año 70 después de Cristo, el hijo del emperador Tito Vespasiano, casi que desaparece Jerusalén. Se acabó el templo. Ahí se cumple el contexto, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque si nosotros tomamos esos textos, ¿no, verdad?, sin su contexto, el problema, ¿cuál es el problema? El problema es que no solamente es el contexto inmediato. O sea, estoy leyendo Mateo 24, 5. Pues lea Mateo 24, 4, Mateo 24, 3, Mateo 24, 2. Es más, lea desde el capítulo anterior, Mateo 23. ¿Por qué? Porque acuérdense que los masoretas fueron los que ya pusieron los capítulos, los versículos, incluso hasta le pusieron títulos. Pero leer un texto fuera de contexto, mis hermanos, eso no es apropiado. Para poder entender un texto realmente, no solo tenemos que leer el contexto inmediato, sino también entender el contexto histórico. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? ¿Qué pasó con los primeros, como le llaman, padres de la iglesia? ¿Qué pasó con los 12 apóstoles? Bueno, a lo mucho habrá muchas personas, incluso se hacen llamar cristianos, que a lo mucho dicen, Judas se quitó la vida. Pero explícame qué pasó con los otros 11. Tenemos que estudiar, tenemos que leer el contexto, no solamente el contexto inmediato, sino también el contexto histórico. Hay muchos historiadores a lo largo de la historia que han empezado a narrar con detalles. El mismo Lucas, el que era doctor, él mismo ponía todos los detalles. Era tan minucioso. Claro, el Espíritu Santo moviéndolo a él, ¿no? Poniéndole ese querer como el hacer para que pueda notar cada detalle. Mi hermano, ¿y por qué no dice cómo murieron los dinosaurios? Sencillo, porque a Dios no le pareció que eso era relevante. Entonces voy a buscar en otro libro, el libro de, no sé, el libro oculto de Enoch. El libro que, ¿qué te importa? O sea, si ya están los 66 libros que conforman el canon de las escrituras, confórmate con lo que está escrito. Si al Espíritu Santo le pareció que los 66 libros estuvieran ya revelados, o sea, la revelación está dada, pues lo único que tenemos que hacer es pedir, clamar, rogar, suplicar por la iluminación o entendimiento de lo que ya está escrito.
¿Para qué va a buscar el libro de Enoc? ¿Para qué va a buscar los libros deuterocanónicos? Macabeos 1, Macabeos 2, Macabeos 3, la resurrección, Macabeos 4, no sé, y todos los Macabeos. ¿Para qué lo va a buscar? Antes de pensar en que, bueno, quiero buscar el libro de Enoc, lo voy a buscar en internet porque es que algo, es que tengo el comezón de oír. ¿Qué es lo que pasa con muchos, entre comillas, cristianos en este tiempo? Desnutridos espirituales. Están buscando el libro de Enoc, pero ni siquiera tienen la habilidad para encontrar el libro de Ageo, que ya está escrito. ¿Ya lo leyó? Bueno, sigamos, mis hermanos. Recordemos las palabras de nuestro hermano, amigo y amigo Pablo. Romanos 12:2. Yo se los leo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea ¿qué? La voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a volverlo a leer. No os conforméis a este siglo. En nuestro lenguaje sería, no se amolden a las modas de este mundo, sino que transformen su mente, transformen la renovación de su entendimiento, no metiendo basura, no metiendo cosas del mundo, no metiendo o intentando hacer una escatología, el estudio de los últimos tiempos o de los eventos finales, no haciendo una escatología basada en los Simpsons, la caricatura de los Simpsons, o no basando su escatología en la película de Nicolas Cage, Los Dejados Atrás. No, transformen su entendimiento mediante ¿qué? Mediante las mismas escrituras. Si el libro de Santiago menciona que si alguno está a falta de entendimiento, pídale a Dios. Pídale a Dios que Él le da sin reproche. Pero tiene que pedir, abra la boca, amigo. Abra la boca, pídale a Dios. Padre, yo no entiendo esto de que atar y desatar y decretar y declarar. Yo no entiendo esto, Padre Santo. ¿Me puedes? Te suplico en el nombre de Cristo Jesús, me hagas entender. Te lo suplico. Y el Padre Celestial lo va a llevar a las Escrituras. El Espíritu Santo lo va a llevar a las Escrituras. Cristo Jesús intercediendo ante el Padre para que nosotros podamos también entender las Escrituras. Y vamos a entender que el término de atar y desatar no es atar demonios. No tiene absolutamente nada que ver eso. El término atar y desatar es un término de disciplina eclesiástica que ya lo hemos tocado en estudios anteriores. Sigamos, mis hermanos. El versículo 17 se interpreta a sí mismo como el significado de la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Ahí no hay que darle vuelta al asunto. Mientras que todas las otras piezas de la armadura espiritual son de naturaleza defensiva, la espada del Espíritu es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Habla de la santidad y el poder de la palabra de Dios. No es concebible un arma espiritual más grande que esta. No existe. En las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesús en el desierto, ustedes recordarán, la palabra de Dios fue siempre su poderosa respuesta ante Satanás, ya que en cada momento, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, escrito está, escrito está, escrito está, citando las Escrituras. Y esto lo corroboramos en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. La lectura de la palabra diariamente es la parte esencial en todo lo anteriormente mencionado, ya que sin esta no tendríamos conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, quién es nuestro creador, para qué nuestro creador nos ha creado, por qué nuestro creador permite que tengamos dos manos, dos piernas, una cabeza, tengamos un corazón, etcétera, etcétera. Ahora, ¿se dan cuenta qué bendición es eso, mis hermanos? Es la misma palabra de Dios que está a nuestra disposición, la cual ha sido preservada por el Espíritu Santo a lo largo del tiempo. A lo largo. Y les digo algo. Muchos de los que ayudaron a que esta palabra
sea llevada en nuestro idioma nativo, o sea, en este caso el español que estamos hablando, la versión King James, en alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas de ellas padecieron, sufrieron, fueron torturados, arrastrados, quemados vivos. Muchos padecieron, pero de una forma trágica. ¿Todo por qué? Todo para que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestra mesa. Mire qué privilegio. Ahí la tenemos. No deje que le caiga polvo, por favor. En el versículo 18 se nos dice orar en el Espíritu. Versículo 18. Orar en el Espíritu. Esto es con la mente de Cristo Jesús, con su corazón, con sus prioridades, además de usar la armadura completa de Dios. No podemos descuidar nosotros la oración, ya que es el medio por el cual nosotros nos podemos comunicar con el Padre Celestial para confirmar, decir: Padre, mira, esto es lo que me aqueja, esto es lo que me está pasando, este es el anhelo de mi corazón, hágase tu voluntad. Ayúdame, mira esta situación que estoy pasando. Voy a imaginar o voy a poner de ejemplo, ¿no? Me están botando de mi trabajo, me están injuriando, me están persiguiendo. Quiero predicar la palabra, pero la misma familia me está insultando, la misma familia me está persiguiendo, la misma familia me está haciendo la vida de cuadritos, de yogurt. Imagínense. Entonces, no podemos descuidar la oración. Sin la oración, mis hermanos, sin confianza en Dios, nuestros esfuerzos en la guerra espiritual son vacíos e inútiles. La armadura completa de Dios, tenemos la verdad, la justicia, tenemos el evangelio, tenemos la fe, la salvación, la cual está asegurada, por cierto. La palabra de Dios y la oración son las herramientas que Dios nos ha dado, a través de los cuales podemos ser espiritualmente victoriosos, superando los ataques, las tentaciones y cualquier obstáculo que nosotros simplemente no podemos vencer en nuestra propia naturaleza. Ahora, si usted ya ha orado, si usted le ha dicho: Padre, me están persiguiendo y me van a, me van a matar. Yo le pregunto, si usted ya ha hecho ha seguido todo el protocolo, ha tenido una comunicación con el Padre Celestial, ha puesto en sus manos su vida y de repente lo llegan a matar. Pregunto, ¿eso se le escapó de las manos al Padre Celestial o no? ¿O él ya lo sabía todo? ¿Qué opina mi hermano Marquitos? Dios me lo bendiga, allá en Ecuador, el mejor país del mundo. Dios le bendiga, hermano. Claro que Dios ya sabía todo. Él es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Así lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Excelente. Dios ya sabía cuándo iba a nacer mi hermano Freddy Sempertegui. Dios ya sabía cuándo Freddy Sempertegui iba a nacer de nuevo. No conozco qué pasó Freddy Sempertegui en el pasado. Quizás fue adventista, testigo de Jehová, mormón, de la secta de allá en Argentina, de este señor Barroso, discípulo de Jesús, creo que le llama. No conozco el contexto pasado de Freddy Sempertegui, mas sin embargo estamos seguros que Dios ya lo sabe todo. Dios es omnisciente, eso es un atributo incomunicable, porque nosotros no somos omniscientes. Por mucho de que alguien venga y diga, que se haga llamar profeta, por cierto, que diga: yo siento en el espíritu que Freddy Sempertegui va a prosperar aquí en este mes. Yo siento en el espíritu que Freddy Sempertegui va a tener dinero, va a pactar con la semilla. Eso no es omnisciencia, eso se llama charlatanería. Y eso, bueno, ya sabemos que eso es antibíblico, ¿no? Seguimos, mis hermanos. Ahora, ¿cuáles serían las artimañas del enemigo que se describe en Efesios capítulo 6, versículo 11? Mis hermanos, las artimañas son trucos o manipulaciones diseñadas para engañar a alguien. Eso como para un concepto general. Las artimañas del diablo son aquellos esquemas astutos que utiliza Satanás para atraparnos mediante ¿qué? Mediante la tentación. Él sabe
cuál es el eslabón más débil. Él sabe que usted puede llegar a pecar en esto que es demasiado débil usted. Por ahí va a entrar. Lo amenaza o simplemente lo intimida. Empieza creándole temor en su mente. Efesios 6:11, mis hermanos, nos advierte. Vestíos, no dice de una parte. Dice, si quiere vayan conmigo, Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios. No dice, vístanse solo de la palabra. Y ahí el resto vean cómo les va, ¿no? No. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Y lo dice ahí mismo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La escritura nos da una idea de las tácticas de nuestro enemigo. Por cierto, no debemos ignorar sus maquinaciones. Incluso utiliza hasta el horóscopo. Ay, que usted le recomiendo el video de nuestro hermano Edgar sobre el tema del horóscopo. Ay, es que porque yo nací en diciembre y Sagitario y que no, tú tienes un carácter fuerte. Imagínate. 2 Corintios 2:11 para corroborar. Satanás es sabio, así que prestemos mucha atención a todas sus advertencias. No ignoremos al entre comillas cristiano que lo agarra descuidado, que lo agarra sin orar, que lo agarra sin estar en comunión con los hermanos, que lo agarra así sin estar con la familia teniendo su devocional. Les recomiendo los devocionales en la mañana de mi hermano Edgar. En pocas palabras, al cristiano o al entre comillas cristiano que está mirando así para arriba, ¿no? Con una cara desorbitada, mirando así si la luna es roja o no es roja. Si lo agarra descuidado, lo hace pedazos. Tiene que estar agarrado del Señor, de su mano. Bueno, lo digo de una manera pues antropomórfica, ¿no? No es que Dios tiene una manito, ¿no? Cuidado. Bueno, ahí están algunas de las artimañas del diablo. Vamos a verlo en las escrituras. Por ejemplo, tenemos como primer punto, desafiar la palabra de Dios. Desafiar la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Génesis capítulo 3 nos da una visión detallada de esta táctica del enemigo. Nos llevó al primer pecado humano. Y Satanás todavía la utiliza porque funciona muy bien. Hasta el día de hoy se escucha gente que cuestiona la palabra de Dios y dice, con que Dios te ha dicho eso. Y cuestionan lo que ya está escrito. Con que a las mujeres sobre todo. Con que te ha dicho que tú no debes ser pastora. Y comienzan de alguna u otra manera a buscar artimañas, pero es que eso era en el contexto de acá, que se rapaban la cabeza y mis hermanos, mucho cuidado porque Satanás es astuto. Las primeras palabras registradas del diablo a través de la serpiente fueron estas: con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1 para corroborar. Mis hermanos, con esas palabras, el diablo invitó a la mujer a reconsiderar lo que ella entendía que Dios había hecho. Como dato curioso, para entonces ellos no habían escuchado el tema del pecado, ¿no? Mas, sin embargo, en algún momento se lo hemos de preguntar al Señor cuando ya estemos en las bodas del Cordero. ¿Qué le pasó por la mente primero a Satanás para que se rebelara? Y segundo, teniendo libre albedrío a Adán y Eva, ¿qué le pasó por sus mentes para desobedecer a Dios, el cual es santo 3 veces? Que no hay consecuencias. Porque al día de hoy escuchamos, entre comillas, ateos que dicen, ya eso fue en el pasado. Dios ya debería haber perdonado eso. O sea, ¿qué tan santo una persona atea puede tener a Dios, el cual es santo 3 veces para nosotros? Y lo dice la Escritura. Ahora, agregando a la interpretación humana, se convenció de que la palabra de Dios era demasiado restrictiva. Creo que hasta el día de hoy, mis hermanos, al sugerirnos que reexaminemos la clara enseñanza de la palabra de Dios, Satanás nos invita a añadir nuestra propia interpretación. Yo les pregunto, ¿acaso eso no es algo que se está viendo en este tiempo? Dios todavía sigue hablando.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Todavía habla en sueños. Como que si nosotros fuéramos José. Como si nosotros todavía fuéramos el hermano, si fuéramos el hermano Pablo. O si fuéramos Pedro, esperando así a que nos baje el telón, ¿no? Con el lienzo, con todos los animales. Ustedes recordarán en Hechos de los Apóstoles que le dije, no llames inmundo a lo que yo ya he bendecido. A lo que yo he limpiado, perdón. Hasta el día de hoy se escucha. O sea, no ha cambiado nada con relación a Génesis capítulo 3. Denominaciones enteras de iglesias están, mis hermanos, cayendo y son presas de estas artimañas del diablo. ¿Dijo Dios realmente que la homosexualidad es mala? Susurra y las iglesias se desmoronan. ¿Dijo realmente Dios que solo hay dos géneros? ¿Estás seguro? ¿No has considerado que de pronto hay otros géneros? O como le llaman género binario. Ahora se han inventado binario. Hechos los digitales. Imagínense, al día de hoy. Eso sugieren. Invitándonos a que nosotros demos nuestro propio giro a la realidad. Haciéndonos dioses con D pequeña. Para reemplazar al Señor. Que por cierto, sea bendito el Señor Jesús. Efesios 6:11 dice que necesitamos estar vestidos con toda la armadura de Dios para resistir este tipo de artimañas. Como punto número 2, y le mando un abrazo a Nora Casado y también para Israel Morales. Como punto número 2 tenemos desafiar nuestra identidad. Wow, ¿cómo es eso, mi hermano David? Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13 nos da una idea de varias de las artimañas del diablo o Satanás. Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto. En 2 ocasiones diferentes, Satanás comenzó sus tentaciones con estas palabras. Ustedes recordarán, si eres el Hijo de Dios. Imagínense, ustedes recordarán, ¿no? Que estuvo en el desierto, ¿no? Satanás sabía realmente quién era Jesús. Marcos 1:34 lo corrobora. Jesús el Señor estaba allí cuando Satanás cayó como un rayo del cielo, dice la Escritura, Lucas 10:18. De manera significativa, el diablo eligió un momento en que Jesús estaba físicamente débil y hambriento para atacar su ansiedad. Ustedes recordarán, ¿cómo es eso, mi hermano? Si Jesús pudo resistir porque Él es Dios. Espérate. Nuestro Señor Jesús es verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre. Él también tuvo la necesidad de tomar agua. Él también tuvo la necesidad de comer algo. Incluso cuando resucitó, preguntó, ¿tienen algo de comer? Él pidió pescado, miel. Él también, o sea, la Biblia registra esos detalles. No es como dicen los testigos de Jehová, todo eso se ve, pero con los ojos de la fe. Mis hermanos, con los ojos de la fe van a ver el infierno de esta gente que tuerce las escrituras. Satanás hace lo mismo con nosotros para hacer más efectivas sus artimañas. Nos golpea durante una crisis o una lucha espiritual, incluso hasta con nuestras parejas. Y de esta forma nos sugiere, si fueras un hijo de Dios, esto no pasaría. Ahí tenemos a la esposa de uno por ahí recriminándolo en un momento de que a uno le va mal. Si fueras cristiano, no estarías en la situación en que estás. Y nos persiguen. Si fueras realmente cristiano, Dios te ayudaría ahora mismo. Así como el ladrón en la cruz. Si fueras verdaderamente hijo de Dios, ya pues bájanos a nosotros aquí de esta cruz. He ahí la representación del ser humano en su naturaleza caída, chueca, depravada, corrompida. De nuevo, mis hermanos, necesitamos el yelmo de la salvación firmemente puesto para resistir tales ataques contra nuestra identidad y el carácter de Dios. Efesios 6:17 para corroborar. Tercer punto. Esta es una de las tácticas que más usa Satanás y creo que es la más común a este tiempo. Otra de las artimañas que el diablo utilizó contra Jesús fue citar las escrituras, o sea,
torcer las escrituras. No necesariamente porque una persona aparentemente está predicando la verdad, realmente es un cristiano. Mucho cuidado, porque Satanás se conoce todos los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. Incluso Satanás conoce el libro de Enoc. Incluso Satanás conoce todos los libros deuterocanónicos. Macabeos 1, Macabeos 2, no sé, por ahí quisieron sacar el Evangelio según Judas. Ni siquiera Judas lo escribió. Imagínense. Pero Satanás se lo conoce de memoria. ¿Ven la importancia de nosotros estar constantemente estudiando las Escrituras? El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a toda verdad. Es por eso que como cristianos se nos hace más fácil, cuando estamos constantemente estudiando las Escrituras, se nos hace más fácil identificar incluso hasta de qué denominación viene una persona con el simple hecho de escucharlo hablar. Yo te digo ahora, te va a ir bien en este año. Decláralo, decrétalo. Por fe, ya usted reconoce, ese es un G12, sectario. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Tienes que guardar la ley, tienes que guardar los mandamientos. Pero sin embargo, usted cuelga el teléfono después que habla con esta persona y lo está insultando. Está hablando mal de usted. Ese es un judaizante. Con solo escucharlo hablar, usted ya sabe y puede detectar. Es un discernimiento que solo el Espíritu Santo le da. Porque usted ha estado sistemáticamente estudiando las Escrituras. A usted no le venden gato por liebre. La Escritura dice en Apocalipsis incluso que en estos últimos tiempos Satanás hará todo lo posible. Intentará engañar, si fuere posible, a sus escogidos. Escuche bien esto. Dice, si fuere posible. Pero como no es posible, no nos va a engañar. Si fuere posible, pero no es posible. No es posible. Y entonces, en los últimos tiempos, ¿a quién engañará Satanás si estas personas se van al suicidio y estas personas se lanzan al mundo de vuelta? Uy, ese cristiano ya perdió la salvación. Para ahí. Ninguno de que, era cristiano. Nunca fue cristiano. Si una persona conoció las Escrituras y se lanzó al mundo y muere en ese estado, ya sabemos dónde va. Pero si esa persona más adelante cae de rodillas, se arrepiente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ofendiendo a mi hermana Natalie. La estoy ofendiendo a mi hermana Jenny Perdomo. ¿Qué estoy haciendo? Padre, perdóname. Y acto seguido le pido perdón a mi hermana Jenny Perdomo. El Espíritu Santo no lo va a dejar en esa condición caída, porque nos va a llevar a toda verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nos va a llevar a Cristo, nos va a llevar a testificar de Cristo, nos va a llevar a reconciliarnos con Cristo. Y por medio de Cristo llegamos al Padre. Pero ninguno puede ir a Cristo si el Padre no le trajere primero. Y Cristo, Él le resucitará en el día postrero. Juan 6:44. ¿Se dan cuenta? Y el Espíritu Santo es quien pone el querer como el hacer. Y está ahí. Y nos duele pecar. Nos duele pecar. Sí, que ustedes tienen que guardar los mandamientos. Judaizante seguro. Porque el que es cristiano los guarda de manera discreta. Y cuando no los cumple porque llegó a pecar en uno de los mandamientos, Padre, perdóname. Tus mandamientos me han demostrado, primero, de mi condición caída, depravada, chueca y pecaminosa. Y segundo, de la necesidad que tengo yo de un Salvador. Solo Cristo pudo ser el varón aprobado para cumplir todos los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Y ahora en los cristianos, la ley moral de Dios es grabada en nuestros corazones. Ya no están en tablas de piedra. Eso era para los judíos del Antiguo Testamento porque piedra tenían en el corazón. O tenían piedra en lugar de corazón. Y tanto judío, a este tiempo, judío o gentil, que nace de nuevo, viene a ser llamado ¿qué? No va a ser judío cristiano o cristiano judaizante. No, viene a ser llamado cristiano. Como fuimos llamados nosotros por primera vez en Antioquía. Seguimos, mis hermanos.
Un abrazo para Irma Martínez, que el Señor me la bendiga. Decía que como el tercer punto, tenemos que Satanás tiene su dardo o su as bajo la manga, el cual es torcer las escrituras. Esta es otra de las artimañas que él usa. Y la usó con el Señor, pero tergiversándolas. En Lucas capítulo 4, versículo del 10 al 11, Satanás cita el Salmo 91, versículos 11 y 12, para intentar persuadir a Jesús de que actuara en la carne y no en el espíritu. Gálatas 5:16 y Gálatas 5:25 hace referencia de lo que estoy hablando. Ahora, sin embargo, Satanás no logró completar la idea del Salmo. El siguiente versículo, el Salmo 91:13, dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esas referencias a animales son metáforas de enemigos feroces y peligrosos, y el diablo es comparado tanto como un león como una serpiente en las escrituras. Génesis 3:15, Apocalipsis 22, Primera de Pedro 5:8, y también tenemos como referencia Romanos 16:20. El verdadero significado del pasaje del Salmo 91 es que Dios protegerá y dará poder a sus siervos cuando venzan al enemigo, Satanás, ante todas estas artimañas o tentaciones que él día a día está constantemente haciendo en contra de nosotros. Utiliza a sus hijos, obviamente. Una de las artimañas del diablo es omitir partes claves de la escritura. ¿Para qué? Para tergiversar su significado y adaptarlo, escuchen bien la palabra, a su agenda. Palabra clave. Yo creo que hasta me anulan este video más adelante. Por obvias razones. Estas artimañas del diablo, mis hermanos, la vemos hoy en día. Cuando maestros de la prosperidad y los falsos profetas citan las escrituras de manera egoísta, engañosa, usan suficientemente la palabra de Dios para que suene con autoridad, para que suene, wow, qué bestia, cómo es, esa es la palabra que yo quería escuchar, que te confronta, pero por ahí mismo te dice, pero tienes que pactar con la semilla, cáete con el billete, cáete, como dicen en México, cáete con la lana, cáigase con los billetes. Tremendo. Pero la tuercen para que se ajuste a sus agendas personales. Usar versículos o textos fuera de contextos. O usar aquellos versículos que afirman lo que queremos creer. O hacer un problema generalizado. Mis hermanos, la mayoría de las personas que participan no tienen idea de que han sido víctimas de las artimañas del diablo. Como punto número 4, este es otro dardo que usa Satanás. Ofrecer una tentadora alternativa a la obediencia. No, ¿para qué vas a obedecer? Si igual, salvos siempre salvos. Claro, eso es lo que nos acusan pues las personas que no entienden las doctrinas de la gracia. Pero hay gente que definitivamente se escuda en las doctrinas de la gracia pensando que son salvos, pero sus vidas evidencian otra cosa. Otra estrategia o astucia del diablo que utilizó en la tentación de Jesús fue la de sugerir otro camino, evitando la estricta obediencia a la voluntad de Dios. De manera astuta, Satanás sabía que no podía sugerirle a Jesús que olvidara todo el plan de salvación y que volviera al cielo. Él tenía que de alguna manera ser astuto y no, así no le voy a decir. Así, o sea, ignorando de que nuestro Señor es omnisciente. Él ya sabía lo que estaba pensando Satanás. Ahora, por el contrario, le ofreció una alternativa. En Lucas capítulo 4, versículo del 5 al 7. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, es más, le pongo en pantalla para que vean los amigos ahí que están. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera
lo doy. Si tú postrado me adorases, todos serán tuyos. Yo les hago una pregunta a mis hermanos. ¿Acaso eso no es lo mismo que hacen los falsos maestros de la prosperidad en este tiempo, en estas iglesias como la ICM allá en Ecuador? En su presencia allá con Andrés Corson allá en Colombia, ¿acaso no es lo mismo que hacen? Que les ofrecen el oro, el cielo, casa, beca, como dice mi hermano Edgar, casa, beca, y le ofrecen hasta pasajes aéreos para ir a Disneylandia. ¿Acaso los falsos maestros de la prosperidad no hacen exactamente lo mismo? ¿No ofrecen lo mismo a usted, bueno, a las personas pues que todavía siguen en estas sinagogas de Satanás? ¿Acaso no hacen lo mismo ellos? Exactamente lo mismo que hizo Satanás con nuestro Señor Jesús. Ofrecerle todo el reino. Y le ofrecen así, pero como que, ay, esa es la alternativa que yo necesito. Al estilo Oriflame, Herbalife. Así, todo en pirámide, ¿no? De eso ya habíamos hablado, ¿no? Anteriormente. Es la misma técnica, mis hermanos. A lo largo de las escrituras, siempre ha habido estos traficantes del evangelio. Esta tentación iba dirigida a la humanidad del Hijo del Hombre. Jesús nuestro Señor ahora sabía lo que se sentía el estar en la carne. O el que alguien venga a quererlo tentar. Sabía lo que iba a sentir con las espinas en las manos y en los pies. Sabía cómo se sentiría el rechazo y la burla cuando lo desnudaron y lo hicieron caminar ante la multitud. Satanás le ofrecía un acuerdo. Y si Jesús pudiera salvar al mundo sin tener que sufrir la crucifixión, imagínense. Y si pudiera tomar un atajo y poseer todos los reinos del mundo ahora. Es que solo una persona pervertida puede ofrecer algo pervertido a una persona que está apuntando a la cruz. Solo una persona con un pensamiento pervertido y torcido. Por eso Satanás intentó tentar al Señor. Seguimos, mis hermanos. Los escritores del Nuevo Testamento frecuentemente señalaron las artimañas del diablo para quienes en la iglesia estaban cayendo en ellas. Y nosotros deberíamos prestar atención. La presencia de falsos profetas que menciona en 1 Timoteo 6, versículo del 3 al 5. Entrometidos, 1 de Pedro 4:15. Adúlteros, 1 Timoteo 1, versículos 9 y 10. Y seductores, Apocalipsis 2:20. Forman parte del plan maestro de Satanás para sobacar la iglesia desde el interior. Son parte de todo lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Es más, le pongo título: apostasía. Para combatir las artimañas del diablo, los seguidores de Cristo deben permanecer vestidos con toda la armadura de Dios. Debemos permanecer inmersos en su palabra para reconocer el engaño. Y cuando nos demos cuenta de que hemos sido atrapados por las artimañas del diablo, debemos arrepentirnos rápidamente y encontrar ayuda espiritual. Clamar al Padre Celestial: ayúdame, no me dejes así, por favor, me duele el pecado. El Salmo 37, versículos 23 y 24, alienta a aquellos que desean vivir vidas piadosas. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Así dice el Salmo 37, versículos 23 y 24, si quieren lo anotan. Ahora, con respecto a la batalla o la guerra espiritual. Mis hermanos, hay dos errores básicos cuando se habla de la guerra espiritual. Primero, hacer un énfasis excesivo y subestimarlo. Algunos culpan de cada pecado, cada conflicto y cada problema a los demonios. Sabemos nosotros que los demonios no tienen nada que... Una cosa es ser influenciado por estos seres, ¿no verdad?, demoníacos.
Una cosa es ser influenciados. Pero Efesios capítulo 4 versículo 30 dice que nosotros cristianos, hemos sido sellados por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. No existe tal cosa como que, ese cristiano está poseído. No existe tal cosa. Ya hablamos que cuando el texto de Mateo menciona sobre atar y desatar, no necesariamente no se refiere a un tema de demonios. Por ningún lado. Por ningún lado. Leamos el contexto. El cristiano no puede ser poseído. Que puede sentir una influencia demoníaca porque Satanás lo vio que estaba descuidado, porque estaba sin ayunar, porque estaba sin orar, porque estaba sin estudiar las escrituras, porque estaba sin hacer una coinonía con los demás hermanos. Satanás es astuto, no debemos subestimarlo. El tema es que Dios está por encima de él. Satanás no puede engañar o intentar engañar a los cristianos. Pero hay un tema. Él tiene una limitación. En ese aspecto, él sí está atado, como dice en el libro de Apocalipsis. En ese aspecto sí. Tiene una limitación de hacer engañar a los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos nacidos de nuevo. Porque el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Y como consecuencia de eso nos va a llevar a toda verdad. No nos va a llevar a estar escuchando cositas dulces al oído como que Hechos 1:8 y recibiréis poder. Marcos 16:17 y en mi nombre echarán fuera demonios. Y todas esas cosas, textos torcidos. Ahora, alguien me va a preguntar, bueno, mi hermano David, y entonces, ¿cómo los demonios se pueden? Digamos que yo voy a una iglesia. Y en esa iglesia está predicando mi hermano Alberto. O está predicando mi hermano Edgar. Y de repente entra un endemoniado. ¿Qué debe hacer el hermano Edgar? ¿Qué debe hacer el hermano Alberto? ¿Qué debe hacer el que está predicando? Yo le hago una pregunta. A ver, mi hermano Marquitos. El hermano Edgar que está predicando. El hermano Alberto que está predicando. ¿Qué debería hacer si entra un endemoniado a la iglesia? Bienvenido. Mi hermano Marquitos creo que se fue. Bueno, mi hermano Freddy, Dios te bendiga. Te hago una pregunta. ¿Qué debería hacer? Puedes activar el micrófono. ¿Qué debería hacer mi hermano Edgar Escobar que está predicando en ese momento y entra un endemoniado ahí, botando espuma y convulsionando y todo eso? ¿Qué cree que debería hacer mi hermano Edgar? Es la primera vez que me hacen esta pregunta. No sabría qué hacer, pero sí sabría qué no hacer. Y es intentar ponerse a conversar con ese demonio, porque en ningún momento Jesús tuvo una charla, ni siquiera hay que conversar. Solo esa sería mi respuesta. ¿Qué hacer? La verdad no lo sé. Gloria a Dios y me gusta tu sinceridad. Gracias, mi hermano. Pero en tu sinceridad dijiste algo que es bien clave. Maravilloso. No conversar pues con los demonios. ¿Y eso no es acaso lo que hacen en estas iglesias donde supuestamente echan demonios? Correcto. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Te ato, te desato, ¿qué quieres? Y por ahí hay un tipo aquí en Estados Unidos, ay, no me acuerdo el nombre, pero bueno, te ato, te desato y espíritu de, no sé, de macumba y ni sé cuánto, y sal de este cuerpo, y le pregunta la hora, ¿y qué comiste? Y dime que, oye, mi hermano, ¿cuántos son? ¿Cuántos son ustedes? O sea, ese tipo de, perdónenme la expresión, ese tipo de pseudo pastores que no son más que charlatanes de la prosperidad, están perdiendo dinero. O sea, quieren hacer dinero, no lo hagan a costillas del evangelio, porque la condenación va a ser peor en el día del juicio. Escúchenme bien, para aquellos que están viendo este mensaje y los que van a ver por diferido.
Para todos aquellos que creen que pueden hasta hablarle a los demonios. Dejen ese show barato. Están perdiendo dinero. Váyanse a Hollywood. Hagan un casting en Hollywood. Pero no tomen la palabra de Dios así con irrespeto. Porque en el día del juicio va a ser fuerte. El Señor le va a preguntar. Dice la Escritura que por cada palabra ociosa que nosotros soltemos, de eso vamos a tener que rendir cuentas ante Dios en el día del juicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahí va lo que debemos hacer. Satanás no tolera la verdad. Mientras nosotros prediquemos la verdad, mira, ellos se van por su propia cuenta. No van a tolerar la verdad. Usted predique la verdad y va a ver que los demonios solitos se van a ir. Hágase una pregunta. ¿Por qué en una iglesia del pastor John MacArthur, aquí en Estados Unidos, en Grace Community Church, no aparecen estas personas que convulsionan, que se les tuercen la boca, que caen al piso y que comienzan a hablar en lenguas angélicas y que el toque ungido y el manto y todo ese show que hacen en estas sinagogas de Satanás? ¿Por qué no pasa eso? Y sin embargo, ¿por qué se predica la palabra y nos gozamos de ese mensaje? Gloria a Dios por el mensaje que se predica. ¿Por qué en una iglesia donde predica Stephen Lawson, aquí en Estados Unidos, por qué no pasa ese tipo de cosas? ¿Por qué en la iglesia donde predica, no sé, donde predica o donde predicaba nuestro hermano presbiteriano, R.C. Sproul, por qué nunca pasó una persona endemoniada que convulsionaba? ¿Por qué este tipo de manifestaciones solamente suceden en este tipo de denominaciones de corte carismáticos en donde han malinterpretado las escrituras, sobre todo Hechos 1:8 y recibiréis poder, y toman todo de una manera sin exégesis? Tenemos que estudiar las escrituras, tenemos que tomar la palabra de Dios con todo temor y temblor, con respeto. Si usted está predicando la verdad, los demonios solitos por su propia cuenta se van. Pero si no es la voluntad de Dios, esa persona X, quien quiera que sea, quedará endemoniada. Pero de algo estamos seguros, que ese no es cristiano. Esa persona no es cristiana. Porque no existe tal cosa como que un cristiano endemoniado. Eso no existe, es ilógico. Es ilógico. Es como decir que la salvación se pierde para el cristiano. Es ilógico. No tiene sentido. Porque estaríamos tumbando muchos textos, sobre todo la doctrina de la gracia. Si usted predica la verdad, ellos se van por su propia cuenta. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como... Ahora, a lo largo de la historia, les hago una pregunta. ¿Quiénes eran los únicos que caían a convulsionar y endemoniados y todas esas cosas? Y botaban espuma y etcétera, etcétera. ¿Quiénes, mi hermano Marquito? Otra vez. ¿Quiénes eran los únicos que caían al piso? Si mi hermano Marquito no está, le hago la pregunta a otra persona. O mi hermana Jenny Perdomo está por ahí. Dios me la bendiga. Sí, señor. Mi hermana Jenny Perdomo. ¿Quiénes a lo largo de la historia son los que han caído al piso a convulsionar y hacer todo este tipo de manifestaciones de que como que supuestamente está el Espíritu Santo y caen y todo eso, ¿no? ¿Quiénes? Pues, los únicos que hacen eso son los que están en las sectas, los que convulsionan, los que también practican en el hinduismo el espíritu ese que dice que el kundalini, esos, o los poseídos demoníacos, son los únicos. Bueno, así mismo, los únicos que han caído al piso a convulsionar con todas estas manifestaciones que ustedes ven en estas iglesias en donde no estudian la palabra de Dios, en donde no se explica de manera exegética la armadura de Dios. Los únicos que hacen eso simplemente son los endemoniados. Y nos volvemos a hacer la pregunta. Y entonces, ¿quiénes eran los que se arrodillaban, los que se postraban ante Dios? Pues los cristianos. ¿Ven la diferencia? ¿Se acuerdan cuando le iban a atrapar al Señor Jesús? Y que él, ¿quién
Él dijo, yo soy. Y se cayeron. ¿Se acuerdan? Bueno. O sea, los únicos que van a caer así en ese éxtasis antibíblico son los endemoniados. Sin embargo, Dios está por encima de todo, incluso del mismísimo Satanás. ¿Qué hace usted, amigo, que de pronto, alguien que va a ver la transmisión a futuro, qué hace usted intentando hablar con Satanás? Te reprendo. ¿Cuál te reprendo? Satanás ni sus demonios están sometidos a nosotros. No nos equivoquemos. Cuidado. Ellos no se someten a nosotros. Mateo 11:28 dice, Mateo 28:18 dijo el Señor, toda autoridad y potestad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Hago la pregunta, ¿quién es el único que tiene toda la autoridad y potestad sobre los demonios y Satanás? Jesús. Nada más. Solamente el Señor. ¿Nosotros podemos echar demonios? Ni de broma. En Hechos de los Apóstoles tenemos a los hijos de Sebas, que estos judíos pretendieron echar demonios, etcétera, etcétera. Y los demonios le dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Se dan cuenta cómo han tenido estas personas que promueven el falso evangelio de la prosperidad y las falsas sanaciones, cómo han tenido mucha misericordia de Dios? Porque estos demonios no se les ha ido en contra de ellos. Porque Hechos de los Apóstoles registra de que estos demonios se le fueron encima a los hijos de Sebas y salieron lastimados y aparte burlados. Nosotros no tenemos potestad sobre los demonios. Por eso es importante la palabra de Dios, y ahí encontramos todo el instructivo. Cómo utilizar la armadura de Dios. Cómo utilizar la palabra. Cómo utilizar la oración. Cómo no torcer las escrituras. ¿Qué debemos hacer? Pues seguir estudiando. Mi hermano, pero no entiendo. Pues clame al Padre Celestial por entendimiento. Él no va a hacer, Él no nos va a dar algo así con reproches. No. Él nos da el entendimiento, nos abre el entendimiento. Sigamos orando por los hermanos. Como dice mi hermana Janet Parra, todos los domingos después del culto hacen ministración, que los demonios, que imponiendo las manos y todas esas cosas. Antibíblico. ¿Qué se creen? ¿Jesús de Nazaret? ¿Qué se creen? ¿Apóstoles? No, mis hermanos. Nosotros no tenemos potestad sobre los demonios. Ni los demonios tienen potestad sobre los cristianos. Cuidado. El Señor es quien tiene potestad y está por encima. Ahora, cuando un hermano está mal, está afligido, está triste, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Ir allá, orar, reprender al diablo? No, eso no podemos hacer. No seamos infantiles. Vamos con las escrituras. Llevémosles un mensaje. Escuchémoslo. Se siente triste, se siente mal, está necesitando una palabra. Conversemos. Ahora, ahí viene el contexto que leímos al inicio. Ustedes recordarán. En la guerra con Amalek. Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 16. Ahí están los hermanos, orando y ayudándose los unos con los otros. Recordarán, estaba Moisés ahí, ¿no? Mientras alzaba las manos, ¿qué hacía? Dominaba Israel. Y cuando bajaba las manos, ¡pum!, dominaban los otros. Y ahí estaba pues Aarón y Hur, ayudándole a levantar uno del otro lado. El día de hoy recibí una llamada de un hermano. Se sentía muy triste, afligido. Yo tenía dos opciones. Mi hermano, no puedo, me voy al trabajo. Hoy ya me fui a trabajar. O la otra opción es, a ver, espérate. Cualquier cosa le puede pasar a este hermano. Este hermano se puede hasta suicidar. Bueno, si se suicida no fue cristiano. Pero esta persona se siente mal. Seamos consecuentes con los hermanos. Si usted tiene la armadura de Dios, aprenda a utilizarla. Tiene la palabra de Dios, estúdiela. Hay gente que tiene la espada de dos filos y no sabe usarla. Entonces cuando venga el día malo, ¿cómo la va a utilizar?
Este hermano se sentía súper afligido, deprimido el día de hoy por un tema de salud. Y ahí estábamos conversando. Mi hermano, tranquilo, vamos a conversar. Terminamos orando. Ahí está la relación. Usted tiene la armadura de Dios, tiene que utilizarla de la mejor manera. Si no sabe utilizarlo, ahí están las escrituras, siga leyendo el instructivo. El problema es que estamos acostumbrados a comprar, por ejemplo, un televisor y de repente queremos conectar todo y sin leer las instrucciones. Queremos hacerlo todo a nuestra manera. Lea las escrituras. Lea el instructivo, aprende a utilizar la palabra, aprende a utilizar todo lo que Dios nos está dando, nos está regalando por misericordia. Y compártalo, comparta con sus hermanos. Yo no le voy a resolver el problema a mi hermano con el que yo hablé en la mañana, pero lo he puesto en las manos del Señor. Hemos orado juntos, he escuchado al hermano y seguiré escuchándolo cuantas veces sea necesario. Cada vez que él se sienta mal, lo seguiré escuchando. Y es lo que todos nosotros debemos hacer. Utilizar bien la armadura de Dios. Mis hermanos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos muchísimas gracias por haber permitido que se pueda compartir tu palabra. Padre Santo, ¿cuántas veces muchos de nosotros hemos pasado por situaciones tan difíciles? Y es en ese momento que lamentamos no haber podido utilizar tu armadura de manera correcta. Estamos con temor. Es decir, ay, Padre Santo, y ahora ayúdame, tengo temor. Y eso me recuerda que estuve un día, 2 días o mucho tiempo sin comunión contigo. Cuando nosotros como cristianos nos desconectamos de ti, inmediatamente tenemos temor. Allá en Génesis, cuando tú le preguntaste a Adán dónde estás, él dijo, oí tu voz y tuve miedo. Tú sabías dónde estaba él, pero para que se cumpla tu palabra, tú le preguntaste, ¿dónde estás? Y él dijo, oí tu voz y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es el pecado, Padre. Es el pecado que nos aleja. Es el pecado que permite que nosotros nos pongamos con temor. Satanás aprovecha y utiliza ese campo de batalla que es nuestra mente para sembrar toda esa duda, incluso a dudar de tu persona, Padre Santo. Perdónanos. Perdónanos, y me incluyo, perdónanos, porque muchas veces hemos caído en las artimañas del enemigo. Ayúdanos a utilizar de una mejor manera tu armadura, la espada de 2 filos, el yelmo de la salvación. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, te rogamos, te suplicamos. Ayúdanos también a poder enseñarle a nuestros hermanos y amigos cómo utilizar estas herramientas. Cómo utilizar este blindaje que tú nos estás compartiendo para que el diablo no nos tumbe con facilidad. Es más, que ni nos pueda tumbar. Claro, en algún momento hemos de caer, pero tú nos ayudas a levantar. Padre Santo, te damos gracias por los hermanos que están conectados. Te rogamos de manera humilde que sea de edificación este mensaje para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Te oramos por todos los hermanos que van a ver la transmisión. Te oramos por la salud de mi hermano que me llamó en la mañana. Clamo por su vida. Clamo por su salud. Clamo por sus emociones. Te ruego, Padre Santo, que lo ayudes. Que lo ayudes, Padre. Yo no sé cómo tú haces las cosas, mas sin embargo sé que todo lo que tú haces lo haces de manera perfecta. Y a veces no lo entendemos, porque nuestra mente es tan limitada, muy limitada, que no podemos entender ni siquiera muchas cosas que tú haces. Padre, te damos gracias. Te rogamos por la vida de nuestro hermano, amigo y pastor Albertito Contreras, por su salud también. Te rogamos también por la vida de nuestro hermano Edgar. El lunes finalmente tiene una decisión muy importante en su vida. Te rogamos por él. Te rogamos por su familia. Por favor, acompáñanos. Guíanos.
Quédate con nosotros, te suplicamos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías, y más que el Mesías es Dios. En su nombre te oramos. Amén y amén. Mis hermanos queridos, amén. Dios me los bendiga. Espero que hayan disfrutado de esta transmisión. Nos vemos en una próxima, si es que el Señor lo permite. Así que ayúdenos a orar. Ayúdenos a orar por los hermanos que están pasando necesidades. Ojo, cuando hablo de necesidades, no necesariamente hablo de necesidades económicas. Estoy hablando también de una necesidad espiritual. Necesitamos también nosotros como hermanos agachar el hombro, poner el hombro. Mi hermano, aquí estoy. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Ahorita cuelgo y te voy a buscar. ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Has comido? Ok, déjame invitarte a comer. ¿Te sientes afligido? Vamos a conversar. ¿Te sientes triste? Vamos a orar. Por favor, mis hermanos. Y si tiene la oportunidad de ir incluso hasta las cárceles, hágalo. Gástese ahí un pasaje. Visite a esa gente que está también necesitada. No todos los que están presos verdaderamente porque son criminales, pues desde que nacieron. Bueno, todos somos pecadores, pero hay personas ahí que están detrás de las rejas que son cristianos. Y nosotros no lo sabemos. Hay gente que nace de nuevo incluso estando dentro de la cárcel. Ojo. Claro, el Señor nos perdona, pero no nos escapamos de las consecuencias de nuestros pecados. Por favor. Así que mis hermanos, les mando un abrazo. Para el que va a tomar la foto para el puño, vea, ahí está, vea. 3, 2, 1. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones. Amén, hermano. Bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.